bueno, estamos nuevamente de regreso aquí en el segmento de entrevistas de Sucesos Noticias. Tenemos el gusto de contar en vía Zoom con la licenciada Paola Cabezas Castillo, asambleísta. Es la licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, magíster en Marketing Político de la Universidad del Salvador de Buenos Aires, exgobernadora de la provincia de Esmeraldas, asambleísta nacional del Ecuador, coordinadora de bancada UNES. Bienvenida, asambleísta, qué gusto tenerla con nosotros. Qué elegante la encuentro esta mañana, qué gusto. Gracias, buenos días. Bueno, tocó madrugar y tratar de ponerse más o menos para la entrevista. Está muy bien. ¿Cómo evalúa usted, asambleísta, la crisis institucional que vive el país? Las autoridades de control y defensoría del pueblo en funciones desde las cárceles, alcalde y prefecta de Pichincha y de Quito con grilletes, y en el caso del primero al borde de concluirse su destitución. Un CPCCS cuestionado. Y en fin, podríamos seguir con una larga lista de irregularidades que se dan a nivel de las instituciones públicas de nuestro país. ¿Qué van a hacer ustedes, bancada de UNES y asamblea, por limpiar o tratar de limpiar el escenario nacional? Bueno, esto tiene una génesis. Nace a partir de la consulta popular que permitió al Trujillato ponernos en las condiciones que estamos. A partir de ello, el país que buscaban reinstitucionalizar, o diría yo, descorreizar, porque esa fue la consigna del Trujillato, descorreizar, debilitó la ya débil institucionalidad que teníamos. Y vemos lo que usted acaba de graficar, que hoy se ha convertido en una situación insostenible. Tener un Contralor General del Estado que sigue siendo Contralor desde la cárcel. Además, que nunca fue Contralor porque no pasó por la Asamblea Nacional siendo nombrado como corresponde constitucionalmente. Un Contralor que fue blindado por el Trujillato y que hoy vemos que no solamente se dedicó desde la Contraloría a borrar glosas, a favorecer a ciertos sectores, sino que también era un súper y mega funcionario del gobierno de Moreno, que desde allí se dedicó a perseguir, decidía quién era candidato o no, decidía qué partido político podía inscribirse o no, y estas son las condiciones en las que hoy vemos a un Contralor que está en la cárcel. Hay otros elementos que yo no les pondría el mismo tinte, porque usted ha dicho algo sobre autoridades que están con billete. Me gustaría referirme a una persona a la que conozco y por la que creo que allí se ha podido configurar este odio político que... Pero mire, asambleísta, la verdad no es tanto hacer el diagnóstico de por qué llegaron o no llegaron. Hoy es lo que tenemos. Hoy ese es el escenario con el que contamos. Más allá, claro, ustedes son jueces, no son fiscales, pero ¿hasta dónde llegan sus competencias en estos casos? O sea, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a llamarles a juicio político? No olvidemos que, por ejemplo, el caos que ahorita hay en la Contraloría, hay que darle una salida para que el propio Consejo de Participación Ciudadana pueda llamar a un nuevo concurso. Es en ese sentido que le pregunto, ¿qué van a hacer? ¿Van a llamar efectivamente a los juicios políticos? ¿Esto ya está consensuado dentro de la Asamblea? Bueno, solo quisiera terminar la idea. En muchos casos, como el de la señora prefecta de Pichincha, han utilizado la justicia para perseguirla. El hecho de ser parte de la Revolución Ciudadana ha permitido que varias instituciones, incluido la Contraloría, se dedique a perseguir personas por el simple hecho de no ser parte del gobierno o ser oposición al gobierno de Moreno. Ahora bien, la Asamblea tiene que cumplir un rol, sin lugar a dudas, porque la Asamblea primero viene nos heredó la Asamblea anterior una credibilidad mínima ante el pueblo ecuatoriano, y lo que hoy tiene que hacer la nueva Asamblea es ponerse a tono con estas cosas que no están bien. No es posible que un Contralor siga manejando el país desde la cárcel, y sobre todo cuando está siendo investigado por la justicia por actos de corrupción. Eso no puede ser. La Asamblea tiene hoy, justamente tenemos sesión de pleno el día de hoy, donde trataremos el informe que ha emitido o que ya se ha resuelto dentro de la Comisión de Fiscalización para conocer justamente los juicios, en este caso de René Ortiz y el señor Pablo Celi. Aquí hay dos elementos importantes. Primero, el juicio de René Ortiz no tiene interpelante. ¿Por qué? Porque el juicio político de René Ortiz fue
es sustentado por una asambleísta que ya no se encuentra hoy dentro de la Asamblea Nacional, y la ley no permite que se vuelva a poner un interpelante. En este caso, este juicio debe archivarse y poner en primera instancia el juicio de Celi para que ahora sí ya sea tratado, y quienes están ahorita en este caso como interpelante, que es el compañero J. Lloret, asambleísta de la SUAY, de las filas de la Revolución Ciudadana, quien ha cumplido todos los requisitos, deberíamos hoy en la Asamblea Nacional tomar estas dos decisiones que son importantes. Primero, archivar el juicio de René Ortiz, y segundo, darle automáticamente paso para que se inicie el juicio político de Pablo Celi. Eso quiere decir que en el caso también del ex ministro de Salud, tampoco se le haría el juicio político que estaba previsto de todas formas, aunque no se alcanzó en el periodo anterior. No, a Ceballos sí se lo censuró en el periodo anterior. Casi finalizando el periodo anterior, a Ceballos se lo censuró. Justamente también el interpelante del juicio fue un compañero de nuestras filas, el compañero Pavel Entonces es un lapsus mío, tiene toda la razón. Ok, perfecto. Pero en el caso de René Ortiz, entonces salvado por la campana. O sea, legalmente no se puede retomar este juicio, pero sí estaría pendiente el de Pablo Celi y el del defensor del pueblo. Vamos así, Freddy Carrillo, ¿verdad? Sí. Como en la misma ley hubo una reforma a la ley orgánica de la función legislativa, no se pueden tratar dos juicios a la vez. Entonces es importante evacuar estos juicios. Hay que evacuar el de René Ortiz para poderle dar paso al de Celi, y luego pues revisar los requisitos en el caso del juicio del defensor del pueblo. La fiscal general del Estado habría dicho de que hay mucha presión en torno al tema concerniente al Contralor, y que habrían muchas personas que estarían abogando inclusive porque él no esté cumpliendo en este momento la prisión preventiva. Hay la misma situación, usted ha visto la misma situación al interior de la Asamblea, o sea que tal vez no tengan los votos suficientes como para poder proceder al juicio político. Mire, la Asamblea no se puede dar el lujo en este momento, ante el hartazgo ciudadano, de recibir llamadas y dejarse presionar. Mire, aquí tenemos, y hablo en sentido institucional, hay que demostrarle al país si en realidad hay personas que no tienen intereses en torno al Contralor. ¿Cogobernaron o no cogobernaron con Celi? Celi, ¿qué vínculos tiene con el gobierno que se fue y con el que llegó? Si no hay ningún vínculo, si no hay absolutamente nada, sino que hacer sencillamente justicia y ser un ente que en nuestro caso es lo que nos faculta fiscalizar y que demos paso a la transparencia, pues sencillamente no debería existir ningún inconveniente para parar el juicio a Celi. Celi tiene que ser censurado, Celi tiene que ser destituido, que la justicia ordinaria que haga lo que tenga que hacer en torno a las cosas que ha hecho en otro ámbito, pero la Asamblea tiene que cumplir el control político, y el control político termina cuando censuremos a Celi, porque los elementos existen. Un contralor que no ha sido nunca nombrado contralor, que es parte justamente de esta desinstitucionalización que nos dejó el Trujillato. Si no empezamos dando pasos, primero generando confianza en la ciudadanía, haciendo lo que nos compete, como es destituir a Celi, habremos perdido una oportunidad histórica y vamos a seguir estancados en una falta de credibilidad de la ciudadanía para con la Asamblea Nacional. Usted que está en frontal, coméntenos, ¿cuál es la realidad al interior de la bancada de UNES? Se habla de una deserción masiva, donde se podrían perder hasta 10 miembros. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Primero porque la bancada de la Revolución Ciudadana viene justamente constituyéndose desde una condición de persecución. Yo creo que eso es importante, que la ciudadanía, cuando yo hablo en primera persona de persecución, recuerde que Celi intentó eliminar nuestro partido. Recuerde que Celi empezó a revisar las firmas, que si contábamos o no con las firmas, y nuestro partido, que nos había acogido, la pregunta es otra. ¿Perdón? La pregunta es otra. Que ahorita estoy en otro tema, no sé si usted continúa en el anterior. No, es que parece que no es importante esos temas. ¿Por qué la bancada de la Revolución Ciudadana en este momento no hay deserciones, ni se está desgranando como en muchas ocasiones se está dando? Pero ha habido dos. Ya ha habido dos deserciones, ¿o estoy equivocada? Una persona. Llegamos 49 asambleístas, asambleístas a la Asamblea Nacional,
y un legislador, Francisco León, de Guayas, que fue justamente parte de la alianza, porque usted entienda que nosotros fuimos parte de una alianza, Centro Democrático y Compromiso Claro, Social 5. ok, pero estaba en la Francisco, bancada, ¿no? Ok, sí, por ok. supuesto, eso no lo Ok, estamos negando. usted me dice que no hay problema, o sea, no hay problema al interior de UNES y siguen firmes y juntos como nunca. Bueno, y en general, los acuerdos, conversaciones al interior de la Asamblea, ¿ustedes siguen firmes con los socialcristianos? ¿Cuajó algún acercamiento con alguna otra bancada como Pachacutic? ¿Cómo están las relaciones con ID? Y también con esta nueva bancada favorable al gobierno, al oficialismo. ¿Cómo van los temas al interior? Mire, primero, la misma composición de la Asamblea no da para no conversar. Empecemos por eso. Somos 5 bancadas, nosotros, la minoría más grande, con 48, de ahí le sigue Pachacuti con 25, está el Partido Social Cristiano con 14, la bancada de gobierno entre los de Creo y la Alianza hay 25, y los demás son independientes. Entonces, no hay condiciones para no conversar. Eso creo que es un punto importante, porque nadie logra una mayoría por sí. Y el mismo bloque de gobierno que se ha constituido es una mayoría frágil, es una mayoría que a veces se mueve dependiendo de los temas. Porque usted entenderá, por ejemplo, hace unos días discutíamos un cambio del orden del día en torno a temas de educación. Pachacutic, aún estando cerca del gobierno, ellos no están a favor de que se privatice la educación o que se le limite recursos a la educación. Y en ese sentido, en ocasiones coincidimos en votaciones con la izquierda democrática, Pachacutic y nosotros. Entonces, lo que digo es que esta mayoría que se configuró en torno al gobierno es una mayoría muy débil y que van a depender los temas en los que nos pongamos de acuerdo para poder confluir en una votación un poco cercana, o habrá momentos en que nosotros coincidamos en otros temas. En sí, yo creo que la Asamblea en este momento, más allá, y ahí sí lo digo claramente, más allá de nuestras condiciones ideológicas, de nuestras condiciones políticas, debemos ponernos a tono con la gente, porque la gente todavía está esperando que la Asamblea promulgue leyes a su favor. La gente debe entender que la Asamblea es para algo. La gente empieza a sentir como que la Asamblea fue un poco quedada, ¿no? Bueno, ya finalmente se presentó la agenda parlamentaria, muy bien, hecha por todos, pero no deja de ser un marco bastante general y en donde tampoco hay un cronograma. Este primer mes de gobierno, teniendo el gobierno como ejes principales del tema de la vacunación, reactivación económica y la dotación de empleo, ¿ustedes sienten que ya debieron estar o deberían estar llegando proyectos de ley o reformas en los ámbitos concernientes con eso, por ejemplo, reformas en el ámbito laboral, etcétera, que lleven al cumplimiento de esos objetivos? ¿O están bien en los tiempos, o están cómodos, todavía se están asentando, viendo las comisiones, etcétera? Bueno, partiendo por el ambicioso plan de vacunación del gobierno que planteaba 9 millones de ecuatorianos vacunados en 100 días, pues evidentemente había que arrancar desde el primer día para que eso pueda constituirse. Si bien están vacunando, y nosotros, lo hemos dicho claramente, aspiramos que este plan se cumpla, porque de eso dependerá la reactivación económica, de eso dependerá que volvamos a la normalidad y que los ecuatorianos vuelvan a retomar sus actividades. Aspiramos que ese plan se cumpla. Sin embargo, obviamente los cronogramas y tiempos no han ido acorde con la consecución de las vacunas, porque todo depende de cómo esté justamente las farmacéuticas para proveer las vacunas al país. Lo que hemos estado haciendo el seguimiento, está trabajando el gobierno en eso, aspiramos que en eso se cumpla. Pero ahora bien, entre lo que el gobierno debería, digamos, quizás a mí, no sé qué piensen los demás, pero quizás el mensaje que el presidente de la República da cuando su primer proyecto de ley que envía a la Asamblea Nacional es el proyecto de ley de libertad de expresión y comunicación, y no hay nada concerniente a la parte económica, tributaria o a la reactivación económica, bueno, no vemos cuáles son las prioridades. Sin embargo, creo que es un mes, y si bien estamos viendo ahí destellos de situaciones que a nosotros nos preocupan, por ejemplo, la venta o la desilusión o esto de querer desaparecer Seguro Sucre, el tema también que pasa por la suscripción de este convenio con el CIADI, cuando no ha pasado por la Asamblea Nacional, que necesariamente debería ser así.
sí nos preocupa porque se están tomando otro tipo de decisiones que no van en el marco constitucional. Sin embargo, ahí son todavía un mes, estamos a la espera que justamente lleguen los proyectos que para el presidente de la República son importantes. Había hablado de una reforma a la ley de educación superior que todavía no ha llegado, han hablado de una reforma tributaria, estamos a la espera también. Reforma laboral. Estamos a la espera también, aunque igual nosotros dentro de la agenda legislativa tenemos ya un nuevo código laboral. Es fundamental cuidar los derechos de los trabajadores. Creo que a los trabajadores que se les ha hecho muchísimo daño con esa ley de apoyo humanitario que los tiró a la calle y que todavía... Ustedes van a revisar la ley de apoyo humanitario. ¿Eso está dentro de la agenda de ustedes? Por supuesto, mire, a esta ley al inicio nuestra posición era eliminarla, pero hay que revisar porque dentro de esa ley el artículo 24 hace posible de que se le pueda generar nombramientos definitivos a los médicos. Recuerde que dentro de esa ley también se buscaba poder cumplir con este mandato de los médicos que estuvieron poniendo el pecho, digamos así, durante la pandemia. Aún no se ha podido cumplir eso. Entonces, si bien la ley es nefasta, pero este artículo debe ser tratado y debemos buscar que el Ejecutivo en este sentido cumpla con los médicos ecuatorianos, porque aún estamos enfrentando la pandemia, aún son los médicos los que siguen acompañando al gobierno para que pueda inmunizar a todos los ecuatorianos. Entonces creo que allí hay un compromiso generado a través de esta ley que se debe cumplir. Entonces, si bien hay que hacer reformas a la ley, porque, insisto, es una ley nefasta, pero este artículo sí se lo debe, por lo menos, mantener hasta que no se cumplan los términos de ese artículo con los médicos. Asambleísta, quedo en deuda con usted, porque hay algunos temas que le he escuchado en otros medios hablar acerca del tema de género, de mujeres, etcétera, que me parecen muy interesantes, sino que ya producción me dice el tiempo. En fin, hay algunos temas más que me gustaría tener una próxima oportunidad. Mientras tanto, pues, éxitos en sus funciones y espero tenerla pronto por aquí nuevamente. Agradecida por esta oportunidad, y sí, hay que hablar mucho. El tema de género es transversal. Las mujeres estamos pasando condiciones muy difíciles en este momento y no es posible que desde la Asamblea nos desconectemos. Hay una agenda muy importante en el tema de género para reactivación económica, para las mujeres, emprendimientos, derechos, y bueno, ojalá tengamos una nueva oportunidad para hablar. Efectivamente. Muchas gracias. Muy amable. Un lindo día. Hasta luego. Igualmente, gracias.